Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 12:44, retornamos en MQ Noticias Emisión Central. Se encuentra ya con nosotros nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Se trata de Nicolás Vallejo, él es director metropolitano de Desarrollo Rural de la Secretaría de Coordinación Territorial. Dialogamos sobre la estrategia de gestión integral de la ruralidad, la cual esta estrategia tiene varios componentes, entre ellas el Fondo de Desarrollo Rural. Nicolás, un gusto, gracias, bienvenido, buenas tardes. Jorge Ñacato y Betty Ontaneda te saludamos. Empecemos primero destacando que se tiene en la capital esta estrategia de gestión integral de la ruralidad. ¿Cuál es el objetivo y en qué consiste y qué componentes tiene? Buenas tardes. Qué gusto, Betty, y también Jorge, un saludo especial también para todos los radioescucha de la ciudad y también a nuestra querida ruralidad por la cual trabajamos día a día desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Pavel Muñoz. Y también, si me permiten, extender un saludo solidario también con las personas afectadas en Esmeraldas. Ahora, para entrar en materia, sin duda, esta estrategia de gestión integral de la ruralidad reconoce en primera instancia la importancia que tiene la ruralidad para el distrito metropolitano. Eso me parece sumamente importante, poner en contexto que esto viene de uno de los principios del plan de gobierno de nuestro alcalde Pavel Muñoz, que es el principio de justicia urbano-rural. Sabemos que la ruralidad en todo el país y en el distrito metropolitano no es la excepción, tiene muchísimas brechas en materia de infraestructura, de servicios básicos, de oportunidades, de tecnología. También considerar esos aportes que tiene la ruralidad para la ciudad, como es el caso de la alimentación, como es el caso de la conservación ambiental, como es el caso de la conservación o la puesta en marcha de lo que son los patrimonios culturales, materiales e inmateriales. Pero cuando nosotros hablamos particularmente de una ruralidad inmersa dentro del distrito metropolitano de Quito, estamos viendo que la ruralidad aporta con muchos más elementos. Hablamos, por ejemplo, de la gestión de residuos sólidos. En las parroquias rurales tenemos ubicadas parques industriales. En las parroquias rurales del distrito metropolitano tenemos centros logísticos y de transporte, como es el aeropuerto de Quito. Entonces, es a esa ruralidad a la que, digamos, históricamente nos ha aportado mucho a la ciudad. Y quizás pero antes relegada, ¿no se le daba inclusive recursos de forma equitativa? Exactamente. Antes de la gestión de nuestro alcalde, la gestión que se hacía en la ruralidad era desde una dirección de parroquias rurales, pensado más en un ejercicio de la gobernabilidad y de una atención, digamos, reactiva y clientelar de la ruralidad. Y es por eso que nace esta estrategia, porque esta estrategia lo que nos permite es delimitar cuál es la carta de navegación, por dónde queremos apuntalar a construir estrategias, proyectos que sean beneficiosos para la ruralidad en el corto y mediano plazo y en el largo plazo, evidentemente. Y al existir esta carta de navegación previo, Nicolás, se realizó quizá un diagnóstico de cuál es la situación de la ruralidad y se ha identificado algunas problemáticas en las que hay que empezar o ya se está trabajando. Efectivamente. Parte del proceso de construcción de esta estrategia fue un diagnóstico, pero sí es importante considerar que muchas veces los documentos de política pública a veces son documentos enormes, con diagnósticos gigantes. Lo que nosotros tratamos de delimitar en el contexto de lo que es la gestión de la ruralidad en un distrito metropolitano es cuáles son esos vínculos campo-ciudad. Es decir, cómo fortalecemos, cómo mejoramos y cómo hacemos que esos vínculos campo-ciudad sean más equitativos. Cómo podemos propiciar un mejor acceso, por ejemplo, de lo que es la producción agrícola hacia los mercados, cómo podemos generar procesos de generación de oportunidades para la población joven en las parroquias rurales, porque digamos muchas de las parroquias, particularmente es el caso del Chocó Andino y de la Ruta Escondida, donde existen procesos de reducción de la población y de migración de la población joven. Entonces, estos elementos de concentrarse en las particularidades estructurales es lo que ha permitido ir generando la orientación de cuáles son los ejes de inversión y los ejes de articulación intersectorial. Nicolás, buenas tardes, pero primero para llegar a esto debieron hacer un estudio, una proyección, tener estadísticas. ¿Qué dicen las mismas? Evidentemente, si nosotros visualizamos un tema que es súper importante en términos, primero, de la importancia de la ruralidad,
el suelo rural de Quito es aproximadamente el 90% del total del territorio. ¿No es cierto? También hay que considerar que aproximadamente la población que habita en las ruralidades de 916,000 habitantes. Y si nosotros vemos y comparamos en las estadísticas de los censos de población, vemos que la población en la ruralidad ha crecido 4 veces más rápido que la población urbana. Y esto se debe precisamente a ese crecimiento que ha tenido la ciudad, el crecimiento de la mancha urbana de forma dispersa en muchas líneas hacia lo que son los valles de Tumbaco, los valles de los Chillos, etcétera. Además también de considerar que, por ejemplo, la aportación económica que tiene la ruralidad es, digamos, 2 de cada 4 empleos se producen agrícolas, se producen en las zonas rurales, 1 de cada 4 empleos se generan en las zonas manufactureras. Tenemos en la ruralidad, digamos, una gran densidad de lo que son las organizaciones sociales. Estamos ahí hablando de que más o menos el 95% de las comunas rurales que existen, de las comunas y comunidades ancestrales que existen en el DMQ se encuentran en la ruralidad, pero además también si hablamos en términos de brechas, podemos ir determinando, por ejemplo, en relación a los servicios básicos, ¿no es cierto? Quito, digamos, tiene digamos, por ejemplo, cuando hablamos de agua potable, hablamos de alcantarillado, tiene un porcentaje que, digamos, está por el 99%. Pero si ya visualizamos, no, me refiero al Quito general. Pero cuando ya vamos a la ruralidad, tenemos casos como es, digamos, Yoa, que tiene la red de alcantarillado en un 66%. Todo lo que vienen a ser estas parroquias de la Ruta Escondida y del Chocó Andino, que tienen, digamos, esta deficiencia en los servicios básicos y que por ende tienen menores oportunidades para su población. Pero en ese sentido, entonces, las autoridades municipales deberían orientar mayores recursos a la ruralidad, porque estamos hablando de mayor población, inclusive en el sector rural antes que en el urbano. No, o sea, evidentemente la población urbana es mayor, pero lo que me refería es, digamos, hay una población importante, considerable, que está creciendo, y por eso es que hemos destinado, como uno de los componentes de esta estrategia de gestión integral, la inyección de $15 millones, que lo operamos. Como se Exactamente, es el Fondo de Desarrollo Rural que opera a través de los GAT parroquiales. Y esto es sumamente importante y es uno de los temas que siempre comenta nuestro señor alcalde, y es que si nosotros visualizamos cuánto es el presupuesto más o menos que se les transfiere a las juntas parroquiales, desde lo que es, digamos, las aportaciones del Estado y del gobierno central, las aportaciones son alrededor de los 12-13 millones de dólares. Pero hay que hacer una distinción. Ese presupuesto muchas veces tiene que distinguirse entre lo que es gasto corriente, es decir, el gasto en sueldos, y por otro lado el gasto de inversión. Y en muchas parroquias ese gasto corriente es el predominante, porque no tienen digamos, la posibilidad de realizar inversiones en grandes proporciones. Ahora, cuando invertimos esos 15 millones, estamos hablando de una inyección en términos de inversión, es decir, estamos en muchos de los casos hasta duplicando el presupuesto que tienen las parroquias rurales. Pero en principio entonces habría que identificar los puntos donde se podría hacer altas inversiones. Me parecería que en la ruralidad no hay una multiplicidad de oportunidades para invertir. Sí. Aquí es sumamente importante también considerar la forma en cómo se distribuyó este fondo, ¿ya? Este fondo se distribuyó antes. Para poner solo como un ejemplo, había un fondo de 10 millones exclusivamente para los temas de vialidad, pero que se distribuyó equitativamente, se distribuyó igualitariamente, es decir, se dividió esos 10 millones, $303,000 aproximadamente para cada parroquia, sin considerar que existen necesidades diferentes entre esas parroquias. Entonces nosotros delimitamos una fórmula que establece, por un lado, la parte poblacional, pero también y sobre todo las necesidades básicas insatisfechas. Por eso, digamos, tenemos parroquias que reciben, por ejemplo, si nosotros visualizamos Calderón recibe más de $1 millón en presupuesto por el tamaño que representa como parroquia, son cerca de 200,000 habitantes, pero si nosotros vemos, por ejemplo, parroquias como Pacto, han recibido $500,000, es decir, si nosotros comparamos en población, probablemente Calderón sea 10, 20 veces más grande, pero en términos de inversión está recibiendo más o menos el 50% en comparación a lo que es Calderón. Esto nos permite tener un modelo que sea de equidad territorial.
para que las parroquias puedan invertir conforme sus necesidades. Y Nicolás, precisamente, ¿cómo es la inversión? Por ejemplo, el municipio a través de este fondo rural entrega los recursos al GIAT y se coordinan las intervenciones y las obras prioritarias. Ya, esto es importante también porque, como les decía, nosotros hemos establecido como nuestra hoja de ruta estas relaciones campo-ciudad. Y para poder fortalecer estas relaciones campo-ciudad, delimitamos lo que se llama un marco programático de inversiones. Pongamos eso en términos más simples, es definir cuáles son esos ejes que son prioritarios para establecer que esos vínculos sean más equitativos, como es el tema de fomento productivo, como es la vialidad estratégica, la vialidad y movilidad estratégica. Es una cosa que nosotros definimos, que las vías que se van a intervenir sean vías que conecten con el turismo, que sean vías que conecten con la producción, y no solamente intervenciones pequeñas que probablemente terminen atomizando el presupuesto. Tenemos ejes de inversión como es la infraestructura turística rural, la innovación, la protección ambiental, etc. A ver, entonces como municipio delimitamos ese marco de inversiones, estas líneas y además como establecimos una tipología de territorios, definimos en qué tipo de territorios esos ejes son más prioritarios. Pero ahora bien, son las parroquias rurales, a través de sus sistemas de participación ciudadana, las que priorizan. Ok, yo les digo, en esta parroquia es importante el fomento productivo, ok, pero esa es una línea general. Pero ya es en la parroquia donde definen la solución específica adecuada a su realidad territorial. Y así es como se van delimitando el otorgamiento de estos recursos. ¿A qué se refieren con el tema de fomento productivo específicamente? Cuando hablamos de fomento productivo, hablamos del fortalecimiento de la infraestructura productiva, que pueden ser centros de acopio, de centros de transferencia tecnológica, hablamos de maquinaria agrícola, hablamos de fortalecimiento de las actividades comerciales para los agricultores, el establecer espacios para la comercialización. Pero aquí nos resulta inoficioso invertir en este sector agrícola por cuanto la mancha urbana sigue creciendo y cada vez es menos territorio para el campo, para lo agrícola. Al contrario, mi estimado, de hecho, si es que nosotros queremos de alguna forma frenar o desacelerar ese crecimiento de la mancha urbana, tenemos que generar las condiciones para que los agricultores de la ruralidad tengan ingresos dignos que les permita consolidar, digamos, sus emprendimientos agrícolas, y que eso no entre en disputa contra, digamos, esa estampida que tiene el capital inmobiliario de comprarles las tierras a los agricultores, de generar procesos de lotización, etcétera. Si yo tengo una actividad agrícola potente, yo voy a tener una mejor capacidad de poder establecer estos territorios agrícolas que permitan abastecer a la ciudad de alimentos. Y eso es algo súper importante, porque si nosotros hablamos en términos de política alimentaria, ¿ya? El 5% de la producción, o sea, la ruralidad de Quito solamente está en capacidad de atender el 5% de la demanda alimentaria del distrito. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacerlo sumamente potente, y además, yéndonos, digamos, al otro componente que tiene la estrategia de gestión integral de la ruralidad, que es el componente intersectorial, nosotros tenemos dos ejes relevantes. Uno es el tierra productiva, es decir, cómo fortalecemos la producción agrícola en los territorios, enmarcado sobre todo en entender esas particularidades territoriales que nos hacen competitivos en el mercado. Porque, por poner un ejemplo, yo puedo hablar de productos estándares como quesos, leche, etcétera. Pero cuando nosotros le agregamos el ejercicio territorial, estamos ya entendiendo cuáles son esas particularidades en términos ambientales, en esas particularidades en términos de la organización, de la producción, que nos permiten distinguirnos en el mercado. De hecho, tenemos ahí previsto lo que es una marca Hecho en Quito Rural, que precisamente nos permite denotar cómo también nos conectamos con consumidores más responsables que valorizan el trabajo que vienen haciendo nuestros agricultores para alimentarnos, pero también para proteger y conservar el medio ambiente en una lógica de protección, de producción ecológicamente amigable. Nicolás, en la parte final, por cuestiones de tiempo, ¿cuál es la proyección para cerrar este 2025?
en esta materia. Efectivamente, en términos del Fondo de Desarrollo Rural, tenemos previsto la intervención en alrededor de 111 obras. Estamos ya planificando las inauguraciones. En el caso, en alrededor de esta semana o la próxima, se inaugurarán las obras, por ejemplo, de Calderón, que son plazas turísticas de las comunas y comunidades, y vamos a hacer una ruta turística de las comunas y comunidades ancestrales de Calderón. Y esos son el tipo de obras e inversiones que estamos realizando, como es la Casa del Tumbaqueño, como es el Coliseo de Tababela. Estamos interviniendo en el fortalecimiento de sistemas de agua potable, etcétera. Esa es la proyección. Estamos ya transformando esos 15 millones de dólares en obras para la ciudad, y así es como Quito renace. Muy amable, gracias. Queremos agradecerle a Nicolás Vallejo, director metropolitano de Desarrollo Rural de la Secretaría de Coordinación Territorial, por esta importante información. Con esta también nosotros, Jorge, nos vamos. Volveremos el día lunes a partir de las 12 en punto del mediodía con una nueva edición de este servicio informativo. Nos despedimos de ustedes. Buenas tardes. Permiso.